Así es. En estas alturas, si Rallycast hiciese algún comentario en 2008, 2009, 2010 sobre esta persona, sería absolutamente Dios. O sea, allá os lo digo, porque claro, era una persona totalmente apasionada de los coches, una de las 200 personas más ricas de Rusia, que tuiteaba sobre coches, que quería comprar SAF, que no le dejaron porque tenía vínculos extraños, que entra a la Fórmula 1 pero entra con un piloto ruso como Vitaly Petrov, y que también quería patrocinar otros deportes y introducir a deportistas rusos. Por lo tanto, nosotros no vamos a ir de dignos, porque si esto lo hacemos un programa en 2010, diríamos Antonov, nuestro héroe. Por recapitular, esta fecha límite a 10 días del Rally de Monte Carlo, no había quien televisase el rally, que no es un chollo de un día para otro, que esto hay que hacer un planning, hay que reservar vuelos y infraestructura y demás, claro, y es el rally. Y por otra parte, no había quien cronometrase el Rally de Monte Carlo. Es que volvemos a repetirlo, o sea, esos dos momentos muy críticos, sobre todo antes de Monte Carlo y antes de Suecia 2012, donde si no se llega a materializar alguna de las cosas que habíamos dicho, como era pues, o cronometraje, no se puede desarrollar el rally sin cronometraje, no vas a hacerlo a mano o como quieras hacerlo, no vale hoy en día. O no había retransmisión, era el fin del Mundial de Rallys. Empezamos. Cuando queráis le damos caña a lo que veníamos hablando, ¿no? Que era importante. Aquí siempre somos muy críticos con el promotor. Ya lo sabéis, somos críticos, no críticos de esto es un desastre y tal, pero nos gustan mucho los rallies y somos críticos con los 120 euros anuales que pagamos de Rally TV. Y somos críticos con muchas cosas, en el sentido positivo de que queremos que esto mejore, básicamente, nada más. Pero hay que ser justos con el promotor. Porque digamos que no heredó una cosa muy positiva. No heredó algo muy bien en cuanto a cifras y en cuanto a estados contables y estados financieros. No era la gallina de los huevos de oro lo que sería el Mundial de Rallys cuando lo heredó. Y eso hay que ser justo con él. ¿Y por qué no lo era? Bueno, pues por esto que os vamos a contar ahora, donde uno de los personajes claves es nuestro hombre, nuestro querido Vladimir Antonov. Y va a ser clave para saber por qué el Mundial de Rallys estaba así cuando asumió el poder los que lo tienen ahora, y por qué se fue todo al garete de una manera muy rápida. Porque se fue todo al garete, estuvo a punto de ser el fin del Mundial de Rallys. O sea, al final era como un castillo de naipes. Sí. Que si 2 o 3 fallaban, se iba todo al traste. Y vamos, si no había televisión, no había patrocinios. Si no había patrocinios, no había marcas. Si no había marcas, no había rallies. ¿No? Claro. Y esto ocurrió a pocos días de empezar una temporada del Mundial de Rallys. Ahora iremos. Estas dos cosas son las claves y es las que vamos a ir uniendo e ir haciendo este vídeo, porque son dos cosas claves. Una de ellas es precisamente esa. El momento en el que se da la quiebra, se acabó, es un momento horrible. Y el peor posible, y eso pues intento solventar un poco de la mejor manera y pararnos un poco a conocer quién era el propietario de la empresa que, como bien estabais diciendo, quiebra. Yo creo que antes de empezar a dilucidar un poco la vida y obra de este buen hombre, que por el nombre ya os podéis imaginar que de Talavera de la Reina no era, y de Cangas de la Arcea tampoco, ¿verdad? Y de Narón y Ferrol y esa zona tampoco era. Vladimir Antonov, pues tampoco por lo que sea, va a ser ruso. Pero antes de ponernos a analizar a esta persona, Pavlichor, hay que ver un poco quién carajo era la propietaria de los derechos del Mundial de Rallys y quién carajo hacía la difusión en el Mundial de Rallys, porque va a haber otro nombre que aquí yo creo que los que sigan el Mundial de Rallys ya lo conocerán, pero infinitamente famoso, infinitamente exitoso y un absoluto capo, y mi máximo respeto siempre a este señor, porque también estaba metido aquí. Siempre tiene que aparecer en todo. ¿De dónde venimos? De una empresa llamada ISC, que fue un poco la compañía fundada por Bernie Ecclestone. Pues eso, lo fundó en 1982, cuando había aquella guerra entre la entonces FISA y la FOCA, que era pues eso, la asociación de constructores, los que velaban un poco por el reparto del pastel, ¿no? Del dinero.
Bueno, esto de ISC se fue haciendo con más deportes dentro del automovilismo, se fue haciendo si no recuerdo mal, con el Mundial de Resistencia a finales de los 80 y también se hizo con el Mundial de Rallys. Entonces, bueno, pues desde mediados de los 90 se empezó a promocionar el Mundial de Rallys y en el 2000 este organismo, el ISC, fue vendido a un grupo liderado por David Richards, que fue el que se hizo cargo a partir de ese año 2000. O sea, son dos nombres que hables de negocios en el automovilismo y ya es que florecen. Es raro que en un especial de Rallycast no salga David Richards, pero es que estuvo en todas. No lo hacemos aposta, ¿eh? No lo hacemos aposta, es que estuvo en todas. Es verdad que los suscriptores y que ya llevéis tiempo aquí y hayáis visto el resto de vídeos o el resto de especiales, ya esto lógicamente pues ya lo sabíais, porque cuando hablamos, sobre todo en el especial de Mini, de que paramos ahí un poco en el tema de la difusión y ya hablamos también creo que en el especial de Volkswagen del Polo y de por qué se fue un poco Volkswagen, hablábamos también de la difusión, que David Richards tenía ideas muy innovadoras de a por dónde tirar en el Mundial de Rallys y un poco locas. Venía de aquí, venía de que le interesaba mucho la difusión del Mundial de Rallys y ser muy innovador, porque se jugaba las pelas se jugaba las pelas directamente. Exactamente. Y bueno, unos años más tarde, en 2007, ISC fue comprada por una productora británica llamada North One Television. Sí, señor. Y esta fue renombrada en 2010 como North One Sports. Esta fue la empresa encargada de gestionar pues eso, el Mundial de Rallys, todo lo que era imagen, o sea, lo que es realizar las grabaciones, todo lo que es televisión y pues empaquetarlo y enviarlo a las distintas televisiones por todo el mundo. En 2009 la FIA aseguró que North One iba a ser el promotor global del Mundial de Rally. Esto era imagen, difusión, derechos, promoción, publicidad, todo del Mundial de Rallys. Mínimo hasta 2020. Claro, ya teníamos un promotor. Claro. Es un paso lógico, que decirte, si ya te montaba todo, ya te distribuía, ya ejercía un poco de conexión con lo que pasaba en un rally y la gente que estaba en su casa, pues tenía cierto sentido que fuese el promotor. Pero bueno, era ya el promotor global con un contrato bastante largo y bastante estable hasta 2020. Claro, que es un poco lo que se busca. Al final es primordial tener estabilidad en este aspecto porque, bueno, pues cuando tomas una decisión que sea a la larga, ¿no? Y yo creo que así las marcas pueden estar un pelín más atraídas a venir al certamen. Si estás cambiando las cosas cada 2x3, pues ya da una sensación de inseguridad que es lo que echan las marcas por atrás. Ya, al final esto es como el contrato con el Rally de Arabia, que es a 10 años vista. Bueno. Vale. Eso es otra cosa que llega con el maletín. Sí, eso es enmascarar un tal. Pero bueno, decíamos antes de que David al final, a nivel de difusión, tenías unas ideas un poco locas, pero había cosas, yo no sé si estaba acertado o no, porque no puedo ir al pasado y para luego tener la bola del futuro, pero él ya, en aquellos años, él competía directamente con la Fórmula 1 y él quería que el último tramo del rally coincidiese con la salida de la Fórmula 1, porque era una rivalidad total con la Fórmula 1 y los rallies le competían a la Fórmula 1, cosa que hoy... No, la Fórmula 1 ha ido en crecimiento. O sea, no es que le compitamos a la Fórmula 1, es que no le compite a nada. A nivel de difusión, de seguimiento de patrocinadores, de este tipo de cosas. Pero de aquella sí. Y él, su idea loca era que el último rally y ellos querían que pasase algo a la misma hora que estaba la Fórmula 1, lo que ahora tenemos como Power Stage. Efectivamente. Ya de aquella se hablaba de una cosa parecida y él fue muy cabezón con poner un tramo el domingo a la 1. Ya a finales de los 90 intentaron hacer ahí algún experimento que luego tardó años pues, en materializarse en 2011 con la Power Stage. Lo que conocemos hoy en día como Power Stage, que ha perdurado en el tiempo. O sea, ha sido una buena idea, yo creo, al final. Sí. Hablaba de esto de la Power Stage porque fue una de las novedades ya años después y a partir de 2011 se empieza a trabajar con ello y también el tema de atraer a más marcas porque, hombre, estamos ya en 2010 y en 2010 lo que es marcas en el Mundial de Rally, pues muchas no. Ese bipartidismo Ford-Citroën que, bueno, pues se había marchado Suzuki, se había marchado Subaru,
Es verdad que vino una una época oscura. Doloroso. Una cosa conocida como crisis mundial. Sí, por lo que Tenía- sea. sí. Vamos a disculpar un poco tanto a FIA como a promotor de aquella y tal, porque claro, vino el crack del 2008. Lehman duró- Brothers estuvo bien. Sí, bueno, Lehman Brothers fue el que. Bueno, eso sí que hay muchos Eso vídeos sí, en ¿eh? internet. Fue el que tocó quebrar, pero vamos. Vino el pinchazo. Y entonces, bueno, estaban un poco más disculpados por ese sentido, pero nos quedábamos con Citroën y con Ford. Ya se estaba trabajando en la vuelta de marcas míticas como Mini, como luego pasó, claro. Exactamente, traídas por una nueva reglamentación con los motores 1006 Turbo, que también pues, llegan hasta el día de hoy. O sea, al final, pues, otra fórmula, yo creo que en cierto modo interesante. Aunque al principio nos quejábamos de que los coches corrían menos, que 1006 vaya a mirar de cilindrada, pero mira, aquí estamos. Hemos tenido la mejor generación de World Rally Cars, que ha sido la 2017 con nuestros motores, Sí, señor. y no me quejo mucho. No, la verdad que no. Todo esto se fue, digamos, fue progresando y es verdad que luego vino Volkswagen y es verdad que luego, o sea, que bueno, que ahí acertaron las cosas como son, pero ya a partir de estos años, ya ahora sí tenemos que empezar a meternos en la vida, obra y sobre todo explicar un poco a la gente quién era Vladimir Antonov. Porque, hombre, si tiene nombre de mafioso ruso y tiene cara de, como decía Nacho en la media inglesa en el vídeo que hablan del Portsmouth, que también veremos que tiene relación, tiene cara de malo de peli de James Bond, porque tiene la cara, pues hombre, dicen la gente que se dedica a la criminología que un delincuente tiene cara de delincuente. Es una de las primeras cosas que se estudian, ¿no? Pues aquí no lo voy a decir así, pero pintaba raro, ¿no? Un ruso. ¿Quién coño es este Vladimir Antonov? Bueno, yo me iría hacia la familia de Vladimir Antonov, porque ante los casos de oligarcas rusos siempre hay que mirar la familia y siempre suele haber un momento clave que es el crack y el fin de la Unión Soviética, y a partir de ahí pues hubo ciertas cosas que se fueron quedando y despedazando un poco la Unión Soviética. Pues aquí no tan directamente, pero hay que ver quién era el abuelo de Vladimir Antonov y quién eran los padres de Vladimir Antonov, porque tiene una familia con unas bases modelo. El abuelo de Vladimir Antonov era científico y el padre y los padres de Vladimir Antonov también eran científicos. Y es curioso porque el abuelo de Vladimir era uno de los científicos que investigó la bomba atómica. Prácticamente en el bando soviético. el bando soviético. En el bando subcampeón. Exactamente. Y bueno, su campeón, Pues, según como lo mires. Depende cómo lo mires, sí. Lo de su campeón yo lo veo más bien en el bando campeón en muchas yo cosas. Lo veo, sí, bastante campeón. No Luego a pasaron nivel cosas, pero... No a nivel claro. económico, no es su fuerte, pero a lo nivel, que es el resultado... A nivel tal hay que darle a la Unión Soviética, hay que darle lo que es suyo. En otras es verdad que no, eficiente, pues no era mucho. Pero bueno, no nos vamos a meter en esto. El padre ya los padres de Vladimir, que también eran científicos, pues hombre, el de casta le viene al galgo, y si el abuelo fue uno de los investigadores de la bomba atómica, pues el padre acabó investigando el enriquecimiento del uranio y acabó trabajando en plantas de enriquecimiento de uranio en todo ese entramado de países soviéticos todavía de aquello. ¿Qué pasa? Pues que la Unión Soviética hace catapunchis pum y el padre de Vladimir monta una tan famosas ahora consultorías, y entonces él monta una consultoría de ingeniería, pues para intentar adaptar todos estos conocimientos que él tenía en ingeniería y en enriquecimiento de uranio a lo que es el mercado global, ¿no? Eso se hizo mucho. Y aquí ya pasamos con nuestro amigo Vladimir, porque él sí es verdad que tenía claro que podía seguir la historia familiar, pero se dio cuenta de una cosa. Y dijo, hombre, vamos, aquí en Rusia y en estos países exsoviéticos, lo que hace falta ahora es tema financiero. ¿Vale? Entonces, está muy bien que yo estudie ingeniería, pero yo creo que aquí donde hay hueco y donde hay mercado es en el tema de la banca, es en el tema financiero, y yo, pues, si no os parece mal,
si no os parece mal, voy a estudiar algo relacionado con las finanzas. Y así fue. Lo mandaron a Moscú, a la mejor escuela que había en Moscú, y es un poco donde él empieza, ¿no?, a especializarse en finanzas, porque ahora sí, a partir de ahora, veremos que Vladimir Antonov era un hombre con amplia experiencia en banca. Contra eso no podemos. Fundó varios bancos y grupos financieros en Rusia, Lituania, pues eso, diversos nombres, como Financial Group Converse, JSC Finasta Holding, JDC Bank Finasta, Latvillas Kraibanka, que es banco lituano, algo así. Y el más importante, lo que más hablaremos, que será Bankas Snoras, que es otro banco lituano. Exactamente. Que es el que va a ser clave en este vídeo, porque es el que, bueno, por lo que sea, el que he utilizado para ciertas cosas. Sí, bueno, para ciertas cosas. Pero al final, pues eso, después de la caída de la Unión Soviética, pues surgen ciertos grupos bancarios, sobre todo, pues Letonia, Lituania, Ucrania, Rusia, todos esos, República Checa, pues por ahí fueron surgiendo. La antigua URSS. Claro, por ahí fueron. Y le hicieron uno de los 200 hombres más ricos de Rusia. Claro. Al final, pues fue haciendo diversas operaciones bancarias de compra de bancos, de creación de grupos bancarios, de este tipo de cosas, y al final, pues el hombre acabó como uno de los 200 hombres más ricos de Rusia, que la lista es cuanto menos curiosa, porque son la mayoría pues oligarcas. Oligarcas un poco de esta manera. Eso sí que ya lo conocéis todos. Sí. Y bueno, pues un poco a lo que nos ocupa, porque Antonov, pues aparte de estar metido en la banca, pues también le gustaban los coches, tenía varios superdeportivos y amaba, de cierta manera, el automovilismo, y era algo que iba a influir en sus futuras inversiones. La primera y la más sonada fue la decisión de que a través del banco Snoras, que iremos mencionando más veces, a través de este banco, adquirió la participación mayoritaria de la marca Spyker Cars a Saab en 2008. Spyker Cars formaba parte del grupo empresarial de Saab, que ya por entonces estaba en las últimas, ya ahí estirando con General Motors, ya lo ultimísimo, punto de entrar en bancarrota. Y en el caso de Spyker, pues hombre, también tuvo buenas épocas, habiendo tenido un propio equipo de Fórmula 1, muy poquito tiempo, pero bueno, tuvo ahí un pico de ventas, pero más adelante pues también pasaría dificultades económicas. Sí, hay que decir que él, lógicamente, se dedicó al tema de la banca, pero su pasión era los coches. O sea, él tuiteaba ampliamente, era un tuitero ya de aquella prolífico en este sentido, y él solo tuiteaba prácticamente sobre coches y 4 cosas por ahí financieras, pero era su máxima pasión. Y estaba claro que al tener pues mucho a nivel financiero disponible, inversiones disponibles, estaba claro que él quería entrar en el mundo del automóvil un poco como fuese. También se le fue acercando mucha gente interesada en sus bienes y sus dineros para invertir en ciertos proyectos, pero él era un apasionado de los coches y él quería ser presidente de una marca y poder tener una marca o poder tener algo. Sí. Y bueno, aquí ya viene el primer, digamos, revés, o la primera información que ya empiezas a ver algo turbio en su figura, al menos fuera de lo que era todo el tema de países exsoviéticos, que igual era algo hermético que no se sabía, pero bueno, cuando decide adquirir la participación mayoritaria en Spyker, la Oficina Nacional de Deuda de Suecia, que lógicamente pues era el grupo Saab, ¿no? Entraba todo por Suecia, realizó una investigación de antecedentes sobre Antonov para probar esta compra de bienes, porque había ciertas acusaciones de que él y su familia estaban involucrados con el crimen organizado en Rusia. Quedaos con esto porque no es la primera vez que se lo van a decir. La policía sueca de valores continuó esta investigación descubriendo que las conexiones eran más que simples rumores y que había pruebas de su implicación en lavado de dinero. Vaya por Dios. No obstante, estas acusaciones fueron posteriormente refutadas
Así que retiraron cualquier problema que hubiera con Antonov y despejó el camino para que fuera accionista mayoritario de esta marca. No sabemos cómo fue esto, de esa retirada de acusaciones. Bueno. Esto es año 2008, ¿vale? Que fue un poco cuando empezó a levantarse 2008. La liebre. Sí, claro. Sí. Es que no es lo mismo comprar bancos en, digamos, esa zona geográfica donde las cosas, sobre todo en aquellos años, pues funcionaban de una manera, allá ponerte a hacer inversiones en Suecia, en Inglaterra, como veremos. O sea, claro, se fueron encontrando con que cuando tú quieres comprar una empresa, pues suele haber una auditoría de investigación de movimiento de dinero grande, pues hay que ver dónde viene este tío, de dónde viene. Claro. Pues bueno, si vas a invertir en la industria del país o en algo muy importante para la industria del país, pues habrá que saber de dónde viene este dinero. Exacto. En cualquier caso, el tiempo pasa, nos plantamos en 2010 y Vladimir Antonov decide patrocinar el equipo de Renault de Fórmula 1 con el logo de ese banco, con el banco Snoras, que aparecía en los pontones el Renault de Fórmula 1 en 2010, la temporada 2010, que casualmente era donde estaba el ruso Vitaly Petrov en sus filas. Y bueno, pues algunos os acordaréis de esa grandísima actuación en el Gran Premio de Abu Dhabi, que pues, prácticamente fue lo que sentenció a Fernando Alonso para no tener un título más en su haber. Sí, señor. En estas alturas, si Rallycast hiciese algún comentario en 2008, 2009, 2010 sobre esta persona, sería absolutamente Dios. O sea, allá os lo digo, porque claro, era una persona totalmente apasionada de los coches, una de las 200 personas más ricas de Rusia, que tuiteaba sobre coches, que quería comprar Saab, que no lo dejaron porque tenía vínculos extraños, que entra a la Fórmula 1 pero entra con un piloto ruso como Vitaly Petrov y que también quería patrocinar otros deportes y introducir a deportistas rusos. Por lo tanto, nosotros no vamos a ir de dignos, porque si esto lo hacemos un programa en 2010, diríamos Antonov, nuestro héroe. Tal cual. Sería, yo que sé, algo parecido a lo que está haciendo Sareridis con Monster, por ejemplo. Muy parecido, creo que es más legal lo de Sareridis. Bastante más. Pero, bueno, eso es un poco donde estaba de aquello, eso es. Sí. También en 2010, pues Lía levanta la cabeza y Spiker compra, completa la adquisición a Saab. O sea, el pequeño se come el grande. ¿Por qué? Porque Saab estaba ya... Estaba muerto. Prácticamente era en ceniza, estaba muerto. General Motors ya nada más de sí, pues ya puso a la venta todo lo que era la marca. Y General Motors lo soltó, Saab. Sí, exactamente. Por hacer un apunte, en este mismo año, en 2010, que él no solo se quedaba con querer comprar Saab y tal, no. O sea, él quería entrar en deportes, quería entrar en equipos, y él en 2010 hace una oferta de 75 millones de libras por los Glasgow Rangers. Al que no le gusta el fútbol, pues es un equipo mítico del fútbol, y ya le dicen en 2010 también que no aceptan esa oferta porque hay unas claras y serias vinculaciones con el crimen organizado. Estas ofertas de clubes siempre vienen por problemas económicos, ¿eh? Y, oye, llega un tío y te compra el club. Para que un club te diga, no, mira, no tu dinero no vale aquí. O sea, estamos hasta aquí de deudas, pero no, tu dinero no vale aquí porque esto si no desaparece y a los que les debes dinero, pues entonces, claro, ya se quedan sin cobrar, pues imaginaos cómo es el tema. Y no puede comprar el Glasgow Rangers y justo el año siguiente, en 2011, compra el Portsmouth, soltando 100 millones de libras por el Portsmouth y pagando todas las deudas que tenía el Portsmouth, aunque luego veremos lo que pasó con el Portsmouth, que está muy ligado con lo que pasó con el Mundial de Rallys. Exactamente. Y bueno, volviendo al tema de Saab, esto es un poco gracioso porque esta parte de que Spiker compra Saab lo compran a través de un grupo llamado Swedish Automobiles. Sí. Era una empresa belga, como su propio nombre indica. Claro, Spiker es belga. Sí. El origen de Spiker es belga. Bueno, holandés. Pero bueno, no deja de ser gracioso. Y el primer coche que se comercializa ya con todo este entramado es el Saab 9.5, que era prácticamente el único que tenían en catálogo. En aquella época. Entonces, bueno, las ventas no es que fueran muy bollantes y los propietarios de Saab intentan venderle
como ya toda la parte de Spiker, o sea, Antonov era accionista mayoritario, pero ya querían venderle el completo. Todo. Que él fuera esto. El jefe top de todo ya. Sí, no queremos esto, quédatelo. Exactamente, por 15 millones de euros, pero finalmente, un mes después, el acuerdo se vino abajo. Dijo, bueno, esto ya es demasiado, ya no... No necesito tanto. Estoy metiendo demasiados fregados ya. Sí. Pero no parecían suficientes. No parecían suficientes porque Spiker también era propietaria de, yo creo que sonará Zagato, ¿no? El constructor italiano Zagato para los más fans del mundo del automóvil. Bueno, pues también acabó siendo propietario de Zagato en Italia porque, bueno, Spiker tenía cierta propiedad y también se metió ahí en Zagato. O sea que él en estas alturas estaba como Dios. A partir de ahora van a empezar ciertos problemas en SAF. Va a intentar liar a chinos para que le ayuden en SAF, pero bueno, no, por lo que sea, no. No. Esto que decías, Pablichos, de que le vendían todo por 15 millones, fue en febrero, ¿no? Exactamente, febrero 2011. Claro. ¿Y qué pasó en marzo? ¿Y qué pasó un mes después? Dijo, bueno, voy a comprar, que aquí ya nos metemos en el fregado de verdad, me dice Antonov, voy a comprar el promotor del Mundial de Rallys. O sea, voy a comprar North One Sports. Hemos hablado ya anteriormente de él. Eso es. Y compra North One Sports a través de un grupo, de una empresa de marketing deportivo llamada Converse Sports Initiatives. Exactamente. Y ahora hay que explicar qué era esto. Claro, hay que explicar un poco qué era esto de Converse Sports Initiatives, porque él le gustaban mucho los deportes, pero tenía algo, los rallies, los automóviles, el mundo del automóvil, pero él tenía algo claro, que él quería entrar en el mundo del deporte. Acordaos que venimos de unos años donde oligarcas rusos se meten en el mundo del deporte. El más conocido, pues el presidente, ¿no? del Chelsea sería el más famoso porque fue el primero, ¿no? que dio el paso a comprar un gran club de fútbol. Y a partir de ahí, pues parece que les empezó, como decimos por aquí, a picar el Nicky a todos los rusos y todos querían comprar un poco de todo. Y yo creo que también por su experiencia en la banca se empezó a dar cuenta de que era muy importante también tener medios. No solo tener equipos de fútbol, sino que tener medios y tener difusión de eventos. Entonces, pues monta un poco Converse Sports Initiatives, que es una empresa de marketing deportivo junto a dos socios. Roman Dubov. Dices, bueno, tiene nombre raro, tiene nombre ruso. Vamos a ver quién era Roman Dubov. Bueno, Roman Dubov fue acusado de lavado de dinero y falsedad documental en Rusia en los años 90. Bueno, un buen socio. Un buen socio para empezar un negocio. Y Chris Akers, que es verdad que fue el presidente del Leeds en los años 90, ya os hemos dicho que compró el Portsmouth, estuvo intentando comprar equipos por Inglaterra y por Escocia bastante, y bueno, yo imagino que por ahí viniese la amistad y el acuerdo, ¿no? Con Chris Akers. Con estos dos monta Converse Sports Initiatives, compran medios, compran revistas deportivas, compran periódicos, webs, compran un club de baloncesto en Vilnius. Bueno, compran bastantes cosas pues para, digamos, aumentar la base de esta empresa y empezar... Llegaron hasta meter pasta en un deporte que se llamaba... bueno, era una variante del golf que se jugaba a 9 hoyos y era como más rápido y más enfocado a la televisión, porque claro, yo creo que no sé que seas muy fan del golf, verlo televisado es algo lento y tedioso, ¿no? Vale, que venimos nosotros somos fans de los rallies, que igual no es que sea el deporte más cómodo de ver, ¿no? Pero el golf, hombre, yo creo que si no estás metido ahí se ve lento de seguir. Y esto era como más dinámico, ¿no? Exactamente. Antonov, junto con, yo creo que muy parecido, ¿no?, a lo que suele ser un inversor o a lo que suele ser este tipo de hombres de negocios, había muy poca información de entrevistas o de comentarios suyos en redes sociales sobre negocios, y es lo que decíamos antes, tú trabajas en sus redes sociales y básicamente lo que hablaba era de coches, de deporte y de lo bien que le iba a Portsmouth, no muy bien, pero bueno, de aquella todavía sobrevivía bastante bien el Portsmouth, y era de lo que hablaba. Ahora, de nivel financiero, no hablaba prácticamente nada, hasta que empezaron a ir las cosas un poquito mal, y entonces ya
hay un artículo en el New York Times sacando la cara por los inversores rusos, porque claro, todos se parecían un poco. Nadie sabe muy bien de dónde viene el dinero, empezamos a investigar, claro, en Rusia y por lo que sea, pues la información tampoco es muy clara. Es todo muy hermético. Es todo muy hermético. La barrera del idioma también. A veces tampoco tenía... tampoco te podías fiar mucho de que le hubiesen acusado a la Unión Soviética de algo, porque la Unión Soviética era fan de acusar a gente que no era de su cuerda, era bueno, pues básicamente una de las principales cosas que a veces hacían, con los que no iban un poco de su cuerda, y luego en los 90, pues la Unión Soviética, hombre, pues corrupta, un poco corrupta era. Lo que Rusia en los 90, corrupta fue. Entonces había que tenerlo un poco con pinzas, pero hombre, a poco que escarbabas, pues él y todos sus socios tenían conexiones un poco raras, un poco extrañas. Entonces él hizo un artículo en el New York Times diciendo, oye, los inversores rusos son gente de caridad, gente seria y quieren entrar en el mundo de los deportes y dar a conocer pues, la cultura rusa, los deportistas rusos y un mundo abierto, un país abierto al mercado y este tipo de cosas. A partir de ahí, pues vamos a empezar spoiler, a ver ahora que sale cosas, mal. Spoiler, las cosas no empiezan a salir muy bien, sobre todo con SAP. Sobre todo con SAP. Acordaos que os dijimos antes que el World Rally Car venía de un momento muy malo en 2010, pero bueno, estaban tratando de convencer a marcas. Mini, ya vimos que lo consiguieron, y lógicamente empezaron a aparecer publishers, rumores en medios bastante buenos de que SAP podría entrar en el mundo del rallies, lógicamente de la mano de nuestro amigo y nuestro hombre Vladimir Antonov. Efectivamente. O sea, era más que rumores porque había webs confiables, te lo ponía Autosport, te lo ponía aquí en medios eso, como AS y demás, que SAP iba a entrar en el Mundial de Rallys en 2013, cuando en aquel momento, en 2011, ya se había anunciado que Volkswagen iba a entrar en el Mundial de Rallys. Volkswagen que, como sabemos, echó 2 años evolucionando ese pepinaco llamado Polo World Rally Car, así venían los títulos después. En el caso de SAP, hombre, todo el mundo lo daba bastante por hecho, pero es que SAP realmente no tenía un modelo de vehículo adaptado a las exigencias del Mundial de Rallys. No tenía un modelo de vehículo. Claro, en aquella época con los 1006 Turbo, todos los coches eran del segmento B, coches cortitos, sin culo, y SAP tenía el Saab 9.5, que es un auténtico... A ver, todo lo contrario. Todo lo contrario. O sea, al segmento B. Un auténtico bus, o sea, más parecido a la Octavia, desde luego, o incluso más largo aún. Y hombre, pues sí que tenían algún que otro coche en la fase de diseño, algún que otro prototipo, había Saab 9.2, 9.3 y alguno más. Estaban ahí en la fase de diseño. Pero bueno, pues que todo el mundo daba por hecho que gracias a Antonov que SAP iba a entrar en el Mundial de Rallys. Una de las claves de todo esto es el momento que es justo aquí, en el cual Antonov sale de Rusia, ¿no? Y sale de Rusia como habitante, ¿no? como ciudadano ruso, porque lógicamente en su etapa empresarial pues intenta la compra de varios bancos rusos pequeños para crear un gran grupo bancario ruso. La primera ocasión, pues básicamente fracasa y ya desde Rusia se le acusa de todo lo que hemos hablado antes de lavado de dinero. Pero en una segunda intentona de crear un grupo un poco menor con otros 2 socios, pues bueno, pues al final acaban que al padre de uno de esos socios lo intentan asesinar. A Antonov sale herido de un incidente. Y entonces dice, pies, ¿para qué os quiero? Yo me piro de aquí, saco a mi familia y monto mi residencia en un país un poquito más tranquilo de aquella, como era Inglaterra. Y a partir de ahí, pues es cuando estas compras de cosas en Inglaterra, de empresas inglesas, de tal, porque básicamente vivía ahí. Era un poco el tema. Bueno, aparte de lo que decíamos, los rumores de SAP, obviamente se enlaza a Eugeni Novikov, que era el piloto ruso mundialmente conocido en aquel momento por sus hazañas. Sí, señor. Piloto que venía a estar en 2010 en blanco, después de un 2009, pues eso, con bastantes momentos, sí. Y bueno, pues desde el Rally de México 2011, Novikov regresa, como todos os acordaréis, con ese Ford Fiesta World Rally Car rojo y blanco que ponía ALM Rusia en grande, sin prácticamente más patrocinadores, lo cual pues ya, bueno, claro,
Cuando buscas ALM Rusia no aparece nada en Google, solo aparece el coche y demás. Bueno, no sé dónde viene el dinero y demás. Y, bueno, acordaos con el C4 amarillo. Acordaos con el C4 amarillo, que no lleva nada. No llevaba nada, solo ponía lo de E-Art. Exactamente. Y en entrevistas, aparte, bueno, pues Novikov, una persona muy, muy sociable, como lo podíais ver. Y lo único que se sabía es que a Novikov le apoyaba a un empresario del mundo de los medios, del mundo ruso, del mundo tal, pero luego al final pues claramente se supo que era que era Antonov. Y a partir de ahí, pues la carrera de Novikov fue para adelante sin ningún tipo de problema en cuanto a desguazar coches y hacer lo que dices falta, porque la gente, yo creo que tiene en su memoria que Novikov era una cosa parecida a Martin Sesc o a una cosa así, un poco un talento, pero con todos mis respetos, Novikov era un talento absolutamente nato y un diamante sin pulir por ningún sitio, o sea, pero sin pulir por ningún sitio, pero sí era un diamante. Y yo siempre lo defenderé. Es la persona, y si no que me corrija ahora Paulichor, creo que tiene el scratch con la edad más temprana en el mundo de los rallies. No la victoria, porque no llegó a ella. Digo la categoría World Rally Car, ¿eh? No, pero igual en el Mundial se lo igual Robampera ya. No lo sé, ¿eh? Miradlo, porque creo que fue con 2021 el primer scratch de Novikov, ¿eh? Puede ser. Tiene, a ver, Novikov, para quien no lo asocie bien, tiene una de las fotos más míticas en Finlandia. Es en uno de esos saltos con el coche para atrás. Sí. Sin duda. Y uno de tantos. Siempre tuvo buen gusto y buena cartera para montar a copies. Acordaos que la pobre Ilka Major pues tuvo que vivir experiencias con él cuanto menos curiosas. Y los copies siempre decían lo mismo de Novikov, aunque Novikov tiene un vídeo aparte, pero hay muy poca información de él. Pero siempre decían lo mismo, que era un talento de una categoría superior, pero que tenía un problema muy grave, y era que no escuchaba absolutamente ninguna nota, no escuchaba absolutamente ninguna indicación del copiloto. Y pues claro, sí. Todo esto son... Novikov, haciendo el scratch en el cuarto tramo de la Acrópolis de 2009, el ganador de un tramo más joven con 18 años, 8 meses y 24 días. Ahí está, ¿ves? Porque Kale ya llegó con 19, 20 ya. Claro, sí. Es que era de verdad, o sea, era una cosa de otro... Pero claro, tenía cosas de... No escucho al copiloto, las notas pues van yendo y no tengo ningún interés en cambiar, que es lo más grave. Claro, eso es lo peor de todo. No tengo ningún interés en cambiar. De ahí que fuese cambiando de copilotos, a ver si alguno lo pulía. ¿Podemos hacer un símil moderno con cierta persona cuyo nombre empieza por Fi y acaba por Len? ¿O no? Sí. Yo creo que sí, ¿no? Sí, pero bueno, con yo creo que infinitamente más talento Novikov, ¿eh? Es infinitamente más talento, pero sí es verdad que eso, tiene más o menos la rapidez, para mí tiene más talento y tiene un presupuesto pues prácticamente inacabable, como tenía Novikov. Acordaos que Novikov tiene esa temporada con el Fiesta de ALM Rojo que tiene rallies fantásticos, pero siempre pasaba algo también, y acaba de oficial en Ford, no de cualquier manera. Acaba de oficial en Ford. Sí. 2013 oficial Ford, y a partir de ahí ya vamos viendo. Pero por centrarnos otra vez con el gran Antonov, volvemos un poco al año 2011, sí. Que era lo que decías tú ahora, Paulicho, que regresaba Novikov en México. Y claro, ¿quién iba a ser el primer piloto de esta rarísima iniciativa de Saab? ¿Quién iba a ser? Novikov, claro. Lógicamente, Novikov. Entonces, estábamos en marzo con la compra de Nord1 Sport, ¿no? Sí, claro. Que hasta ese momento todo iba bien, o sea, y durante gran parte de esa temporada con Nord1 Sport, como eran los que venían haciendo el Mundial de Rallys los últimos 10-15 años, no había ningún problema, o sea, conocían todo, el cronometraje funcionaba bien, los splits funcionaban bien, las retransmisiones funcionaban bien, así que no había problema, aunque la pasta viniera de ¿sabe Dios dónde? Pues lo que era la promoción y el cronometraje del Mundial de Rallys iba más o menos bien. Más o menos, sí. Línea. Pero en el mismo mes de marzo ya empiezan a pasar cosas. Bueno, empiezan a pasar cosas porque, por lo que sea, en Saab la situación pues no era muy
muy buena. Los proveedores de SAP, pues por lo que sea, empezaron a tener la manía de que querían que se les pagase las facturas, que es algo que tenemos unas manías tontas. Fea costumbre de cobrar y pues la empresa SAP pues tuvo también la fea costumbre de no pagar y pues estos proveedores ya dejaron de enviar piezas a SAP para sus líneas de montaje. Es complicado seguir haciendo coches cuando no tienes piezas. Exactamente, porque sacar el SAP 95 sin faros, lo que sea, no. Por lo que sea, no suele funcionar muy allá. No suele funcionar muy allá. O sea que ya empezamos un poco con los problemas en la debacle de SAP. Exactamente. Es el tema de la debacle. El 2 de junio es cuando se hace efectiva, después de meses de negociación, la compra del Portsmouth, lo que hablábamos antes, y lo que tú decías, ya era un club de fútbol que ya estaba pasando horas bastante bajas, y yo creo que con Antonov terminó de fastidiarse. A ver, ¿qué pasó? Es verdad que tuvo una parte de responsabilidad alta, pero ya el Portsmouth ya empezaba su declive porque sus 3 anteriores dueños fueron un completo y absoluto desastre. O sea, al igual que SAP. O sea, realmente no se puede cargar el 100% de culpa porque no eran empresas exitosas en el momento que los compró. Ya estaban en declive. Él lo compra para ser el salvador. Él compra el Portsmouth para, digamos, salvar, porque los 3 o los 4 anteriores presidentes que había tenido habían tenido un saudí, habían tenido una serie de sinvergüenzas terribles, con el Portsmouth jugando y quedando décimos de Premier y por ahí. Y ya venía muy, muy, muy mal. Él compra el Portsmouth y lo salva de deudas, pero es que en Inglaterra, cuando un club entra en concursal, siempre que alguien compra algo es porque un club entra en concursal. Entonces, en concurso de acreedores. Entonces, los propios acreedores, la gente a la cual le deben dinero, suelen intentar buscar una solución porque si no, se quedan sin cobrar. Para eso se montan, ¿no?, los concursos un poco de acreedores. En Inglaterra, cuando un club entra en concurso de acreedores, automáticamente se le quitan X puntos. Eso ya para empezar. Automáticamente se le quitan X puntos y se baja. En ocasiones, si tienes que entrar y no eres quien a pagar, se te baja de división y empiezas la siguiente división con menos puntos. Por lo tanto, o sea, tu propio futuro es cuanto menos turbio. Sí. Es cuanto menos turbio. ¿Vale? Empiezas, creo que es con 9 puntos menos o una cosa así. En España también pasó. Lo tenemos en el caso del ahora exitoso Oviedo, pero también le pasaron cosas parecidas. Y él entra en el Portsmouth, pero es verdad que coge un club que ya no estaba nada bien. O sea, ya no estaba nada bien. Es verdad que no logran absolutamente nada dentro del Portsmouth, no está demasiado tiempo dentro del Portsmouth, pero es verdad que acaba bajando a lo que sería League 2, que sería la 4ª división, ¿no?, de la liga inglesa. Pues no, otro punto no demasiado positivo para el bueno de Vladimir en cuanto a la compra de sus caprichitos externos por ahí, sí. Y por si fuera poco, pues el 30 de junio de 2011, 3-4 semanas después de lo del Portsmouth, SAP para sus factorías. Pues eso, al no tener piezas, por lo que sea, ya no. El stock terminó y no había más coches para montar. O sea. Es que es un año completamente negro desde es el peor año de su vida. Es el peor año de su vida porque todo viene muy rápido. Todavía puede ir a peor esto. La verdad que todo va muy rápido. Ya la sombra de la justicia se cernía sobre Vladimir y sus socios, porque recordamos que sale de Rusia. Como sale de Rusia, tiene muchas cosas compradas por ahí y todas estas cosas tienen una cierta investigación detrás de por dónde coño viene el dinero. Y todo apunta a lo mismo. Lavado de dinero, crimen organizado, bueno. Todo el mix de fraude fiscal, como lo puedas llamar por ahí. Y en noviembre, fiscales de Lituania emiten una orden de arresto europea contra Antonov por fraude masivo y vaciamiento de activos en el banco de Lituania, quinto banco más importante de Lituania, el banco Snoras. Básicamente esto es que alguien empezó a ver las cuentas del banco y dijo, y si los números están, ahora bien, ¿Dónde está la pasta? Porque yo empiezo a ver aquí y solo veo salidas de dinero a otro banco panameño, que también misteriosamente compró Antonov, otro banco panameño, otra historia suya, una web de baloncesto, unas cosas raras.
y empiezan a ver que faltan más de 200 millones de euros de este banco Snoras. Es el quinto banco más importante de Lituania, ¿eh? No es una broma. Una broma. Bueno, pues... Lo que tenía que pasar, ¿no? Pasó lo que tenía que pasar, y es que el 24 de noviembre de 2011 Antonov fue detenido en Londres, buen lugar para que te detengan, la verdad, y al día siguiente te declaran al tribunal de Westminster y le meten una orden de extradición en 2014, aunque veremos que la vida de Antonov pasaron digamos, ciertas cosas, pero es cuanto menos curioso que el 24 de noviembre del 2011 te detengan y ya al día siguiente tienes que comparecer ante un tribunal en Westminster. Sí. No está mal. Sí. No está mal. Sí. Claro. Ese mismo día, deja la presidencia del club de fútbol, del Portsmouth, y esta empresa, tanto la propietaria del Portsmouth como la propietaria del Mundial de Rallys, entra en administración judicial. Por lo que sea, estando en busca y captura en Europa, pues había que hacerse a un lado, lógicamente. ¿Qué quiere decir esto? Para el Portsmouth, otro concurso de acreedores, porque claro, la empresa propietaria tuya entra en administración judicial, por lo tanto, que es lo mismo como diciendo, bueno, yo tengo esto aquí, pero yo esto no lo quiero, o sea, arreglaros un poco con este tema. O sea que el Portsmouth le viene muy bien. Y al Mundial de Rallys, pues de repente, la empresa propietaria del Mundial de Rallys, el propietario Antonov, está en busca y captura. Y North One Sport, que es realmente quien hacía el trabajo de todo, era como la subempresa, ¿no? Ahí, en ese entramado, se quedaba sin dinero, sin ningún tipo de financiamiento. Aún menos mal que esto pasó en noviembre, ya con el Mundial finalizado, pero ya habían tenido deudas, ¿sabes? Ya iban teniendo deudas, lo veremos después, con la empresa que gestionaba el cronometraje, el Mundial de Rallys. Había ahí deudas importantes, ya algo olía mal. Porque todavía no hemos entrado en el apartado del Mundial de Rallys, que es que viene ahora toda esa parte. Exactamente, viene la parte jugosa del Mundial de Rallys. Por eso esto se llama Rallycast, llevamos media hora hablando de fútbol y política. De todas formas, a mí me llama la atención porque, bueno, intentaron pelear en noviembre, diciembre para encontrar pasta y la FIA les puso toda la ayuda del mundo, ¿no? Toda la ayuda del mundo que dijo, bueno, esta es la fecha límite, si no hay pasta, hasta luego, no cuentes conmigo. Esa fue prácticamente la única ayuda que tuvo la FIA de cara a North One Sport, que eran los que llevaban haciendo el trabajo del Mundial los últimos 15 años. Bueno, así que North One Sport se empezó a buscar las castañas por su cuenta, intentando encontrar un inversor que pusiera el dinero de cara a asegurar al menos la temporada siguiente, la temporada 2012. Recordemos que en teoría esta gente iba a estar hasta 2020. Y estaban peleando a ver si podían hacer 2012. Claro. Y aquí de repente se vieron con el agua al cuello. O sea, por una parte, había un grupo de inversión catarí con el cual estuvieron negociando, pero ese acuerdo nunca se materializó. Esa era la gran clave de que pudieran seguir, y seguramente, siendo un grupo de inversión catarí, habría dado estabilidad financiera, viendo cómo iban las cosas en Qatar. Pero vamos, finalmente no sucedió. Hubo rumores también de algún otro grupo inversor por ahí, pero tampoco salió adelante. Así que bueno, pues nos metimos en diciembre, pasaron las Navidades, los equipos comenzaron a hacer test para Monte Carlo, porque claro, 2012 era un año importante para el Mundial de Rallys porque regresaba a Monte Carlo, que ya hemos visto que Monte Carlo echó 3 años siendo puntuable para el IRC, después de esos problemas que tuvieron también con el ACO. Y bueno, pues finalmente regresaba a Monte Carlo, que era, pues lógicamente, la prueba, vamos a decir, la piedra angular de la temporada en cuanto a promoción y seguimiento. Es lo que pasa todos los años. Exacto. Entonces, era importante asegurar una buena retransmisión del Rally Monte Carlo en este regreso al Mundial de Rallys. Pues eso, nos plantamos en enero, principios de enero, y aquí nadie sabía nada. O sea, se hace una entrevista a Jan Todt, echa balones fuera. No sé, estaba todo muy, muy en el aire. O sea, a 10 días. Como lo de la normativa este año, ¿no? No, pero ya no, es mucho más grave en el sentido de que
de que el propietario de la empresa está en busca y captura, no hay manera de que Nord One pueda cumplir con el contrato que tiene con la FIA. Porque Por no lo tiene tanto, dinero. no tiene, porque es que no, efectivamente, las cuentas totalmente congeladas y sin acceso a absolutamente nada, ni poder para hacerlo. Y la FIA intenta resolver de alguna manera esto, pero es que estamos a días de que empiece el Rally de Monte Carlo. Pero es que, por ejemplo, para que veáis un poco el tema donde estamos, los propietarios de los sistemas del cronometraje eran Nord One Sports. Por lo tanto, a días del Rally de Monte Carlo no hay cronometraje. Claro. A 10 días del Rally de Monte Carlo, la FIA rompió el contrato y la clave para romper este contrato es por no haber cumplido las obligaciones contractuales. Claro, lógicamente, pero es que tú no puedes romper un contrato, aunque sepas que esto va a tal, tiene que llegar un día en el cual tengas una obligación contractual. Y si tú tienes que presentar 15 días antes del Monte Carlo, por ejemplo, yo que sé, los sistemas de cronometraje, si no lo has hecho o no lo has, pues ahí la FIA sí puede romper tu contrato. Pero claro, también intentarían llevar esto hasta el final para no romper esto con Nord One. Claro, es una situación muy compleja, muy compleja. Entonces, por recapitular, esta fecha límite a 10 días del Rally de Monte Carlo, no había quien televisase el rally, que no es un chollo de un día para otro, que esto hay que hacer un planning, hay que y que es reservar el vuelos rally y infraestructura y demás, claro, y es el rally. Y por otra parte, no había quien cronometrase el Rally de Monte Carlo. Es que esto es muy gorda, ¿eh? Porque Nord One tenía, entre esas deudas que ya arrastraba del año anterior, tenía deudas con Stage One Technology, no tiene nada que ver con ellos, porque comparten el nombre One, pero no tiene nada que ver. Y Stage One Technology pues dijo que, bueno, al igual que con los proveedores de SAP, a mí no se me paga, los dispositivos de cronometraje los tienes tú y los llevaron a Monte Carlo. Pero es que solo nosotros sabemos cómo funcionan los sistemas de cronometraje, entonces por mucho que los tengas ahí no los puedes hacer funcionar. ¿Ves esta fotocélula? Sí, pues no cuentes con ella. Claro. La tienes, sí, pero es un pisapapeles. Ya tú vas viendo. A 10 días de Monte Carlo, busca otra empresa de cronometraje. Exactamente. En 2012. Exactamente. Entonces, dentro de lo malo, el Rally Monte Carlo, en su época como, dentro del IRC, habían desarrollado su propio sistema de cronometraje, por lo tanto, pues tuvieron que sacar los sistemas que habían utilizado los años precedentes para cronometrar este rally y que fue bastante desastre. Hay que decir. Sí, fue un desastre. Que es normal, ¿eh? O sea, me refiero, que no es por. Es que es normal, es que a 10 días antes te dicen, oye, todo el sistema de cronometraje mundial de rallies, que no es algo. O sea, que estamos hablando de palabras mayores, posiblemente uno de los sistemas de cronometraje más complejos del mundo, y que esto también habría que dedicar porque hay. Aquí hay que sacar la cara por gente española que está haciendo un trabajo fantástico y que cuando entró aquí tuvo que recibir por todos los sitios y que ahora son punteros, a la vista está que lo son. Pero posiblemente sea de lo más complejo del mundo cronometrar a nivel de logístico y a nivel de muchas historias. O sea que esto no es conseguir a quien te cronometre el mundial de rallies una semana antes, no es fácil. O sea, no es nada fácil. Luego ahora hablaremos de toda esa parte española, porque ese lunes anterior al Rally de Monte Carlo, pues Nord One cerraba, ¿no? Y despedía 40 trabajadores y, lógicamente, y más de 20 freelance. Su principal trabajo era ser promotores del Mundial de Rallys. Claro. Y en el momento que la FIA pues termina el contrato con ellos, pues no tiene más que chapar las puertas sin dinero, sin nada. Y chapan, pues eso, con 40 trabajadores a la calle, más de 20 freelancers que trabajaban para ellos. Y aquí me llama de nuevo la empatía de la FIA. Ni siquiera intentó reubicar a toda esa gente o intentar que continuasen con el trabajo de alguna forma. A ver, yo entiendo que la situación era tan catastrófica de cara a empezar el Monte Carlo que bastante tenía, ¿eh? O sea, la FIA tampoco es responsable de que una empresa quiebre y tenga que dar. Es verdad que pero mira, la vida es un poco así. Bastante pero tenía la FIA, ¿eh? Hemos visto una situación parecida este año con el tema del combustible y la FIA pagó los aranceles en el puerto. Ya, bueno, pero es una situación parecida, pero aquí es que no tienes quien te televisa el rally y que no tienes
cómo cronometrar el rally. O sea, que es que bastante tenía ahí la FIA, las cosas como son. Es muy grave. En Aunque el caso, claro, hay una empresa muy famosa que acudió un poco la FIA a rescate de ellos y ellos a rescate también del Mundial de Rallys, porque lo que se hizo por ese Rally de Monte Carlo fue auténtico trabajo de Contrarreloj. de contrarreloj y de auténtico autor, ¿eh? Y por lo que sea, pues eso, Rally Monte Carlo tenía la infraestructura del año pasado y pues se habló con Eurosport para que salvase los muebles, al menos en este rally, porque ya era un rally que lógicamente tenían controlado de los años anteriores que habían hecho el IRC, porque recordemos que Eurosport en esas épocas se encargaba del IRC y también del Mundial de Turismos. Sí. Así que bueno, pues tenían experiencia al menos en este tipo de eventos y bueno, pues yo creo que dentro de lo malo no sería malo de todo que Eurosport se hiciera cargo no solo de este rally, sino lo que pensaba muchísima gente era que se hiciese cargo al menos de esta temporada de televisar los rallies del Mundial. Exactamente. Es verdad que todo fue muy a prisa, pero pareció una buena solución la de Eurosport. Al final se intentó paquetizar todo aquello del Monte Carlo y se mandaron los resúmenes un poco como se pudo, pero bastante era. Y yo creo que de aquí ya todos pensaban que Eurosport se iba a hacer cargo de la retransmisión del Mundial de Rallys, porque venían de hacerlo muy bien en el IRC, espectacularmente bien en el IRC, de lograr una difusión increíble en un campeonato menor, y todo el mundo decía, oye, mira, esto a veces en situaciones críticas que parece que vas a quebrar, pues igual por aquí sacamos algo positivo, y es que Eurosport simplemente se quede con la difusión del Mundial de Rallys. Pero claro, amigos, todo es muy bonito. ¿Y detrás quién está? La FIA. ¡Ay, Dios! Es que claro, es que todo parecía que pintaba bien. Pues no, coño. Está la FIA detrás. ¿Cómo? ¿Que dar la difusión aquí? Aquí hay un contrato, bueno, yo aquí tengo que... Yo entiendo que Eurosport, viendo un poco la situación, también subió el caché, pidió lo suyo, la FIA no cedió, porque aparte Eurosport, claro, en el caso del Mundial de Turismo, es decir, el IRC, hacían un producto que emitían ellos mismos. En el caso Mundial de Rallys era hacer un producto para empaquetarlo y que lo retransmitiesen muchas veces en muchos países canales de televisión que eran rivales de Eurosport. Entonces, claro, eso había también que valorarlo. Al final, pues, estás haciendo el trabajo a la competencia. Claro. Y con Eurosport, a lo largo de este año, de 2012, pasó con más productoras y cadenas de televisión que se quisieron hacer cargo del Mundial de Rallys, pero ponían unas cláusulas que no eran aceptadas por la FIA, yo creo que bien aceptadas, porque al final, pues eso, quieren tener un poco, digamos, una especie de monopolio de decidir ellos a quienes mandaban las imágenes y quién no. Sí, había varios importantes, ITV, y había varias importantes, pero claro, me imagino que las condiciones pues fuesen complicadas, aunque aquí, al final, en una negociación siempre hay uno que tiene más poder de negociación que otra, y aquí, en este año en concreto, la FIA no tenía ningún tipo de poder de negociación. O sea, tenía que salvar los muebles como fuese, y al menos luego pues intentar hacer un contrato de un año o de 2. Pero bueno, Eurosport no iba a ser la elegida. Exactamente. Esto nos plantamos de nuevo con el agua al cuello, porque habíamos salvado Monte Carlo, nos plantamos en Suecia, a una semana antes de Suecia, sin nuevamente quien retransmita el rally. O sea, al menos el cronometraje estaba asegurado porque Stage One se comprometió a seguir toda la temporada, pero en el caso de la retransmisión del rally, volvíamos a estar con todo en el aire. Y entonces la FIA comunicó a todos los organizadores del Mundial de Rallys que eran ellos los que se tenían que buscar las castañas. Por primera vez en 20 años, los organizadores eran responsables de encontrar, responsables de televisar su propio rally. Algo totalmente inaudito. En épocas modernas. Una locura. No sé qué evento deportivo se busca ellos mismos la retransmisión. O sea, hoy en día ya está todo con promotores y demás por detrás. O sea, no es complicado. ¿Sí? Imagínate que el Barcelona, los partidos que se disputen en su estadio, porque que negocie con Antena 3 o con Telecinco como Movistar. Pero eso sería sencillo, porque es reducido un recinto, sencillo entre comillas. Es reducido un recinto, pero estamos hablando de una especialidad. Claro, una locura. Es algo mundial, es algo muy grande y claro, pues
Claro, te vas a Suecia, pues igual te lo saca con su televisión nacional, pero la siguiente prueba era México. ¿Quién te lo iba a hacer en México? Porque Suecia lo terminó sacando. Exactamente. Porque Suecia, pues eso, comunicó unos días antes, cuando se hizo oficial que no había quien lo retransmitiese, el Rally Suecia hizo un comunicado público de que se necesitaban 300.000 euros antes del mediodía del 7 de febrero para tener la transmisión del rally. Martes 7 de febrero. El día 9, ya era la super especial de Karlstad. O sea, en 2 días. En 2 días hacer el montaje entero del rally. Pues, aquí mucha gente se quedó sin dormir. Sí. Mucha gente. Sí. Varios días. Y a lo mejor también alguien trincó, porque 300.000 pavos, cuidado. 300.000 pavos también era. No. Yo creo que las cifras un poco las que se movieron por el tema del IRC. Más o menos, tiene que estar por ahí. Más o menos lo veo bien. O sea, 3 etapas no me parece algo descabellado. Sí. O sea, es mucho trabajo, mucha gente que hay que meter ahí. Claro. Y a mí eso, lo que me parece una locura es a 2 días de un rally hacer todo el montaje de todo. Alucinante. De todo. Es que se nos acaba el programa si tenemos que decir la cantidad de cosas que hay que hacer en 2 días para llevar esto a cabo. Es una locura. Finalmente, en la tarde de ese día 7, se comunica que la televisión sueca, la SVT, que durante los últimos años pues, ha hecho siempre su parte, haciendo alguna retransmisión por su cuenta y demás, no solo en el Rally Suecia, sino también en el Nacional Sueco. La televisión sueca SVT se haría cargo de la filmación de los tramos y una productora finlandesa llamada Filmworks empaquetaría las imágenes para su distribución a todo el mundo. Que no es tampoco moco de pavos, es matar a todo el mundo las imágenes. Hay que tener es que la movida, una infraestructura decente. Era importante. Bueno, exactamente. Por lo que sea, el rally sale relativamente bien. Con todo esto a última hora no se podía pedir mucho más. Y bueno, pues ya digo, dentro de lo que cabe, contentos de que saliera Suecia adelante, pero nuevamente pues volvemos a estar con todo en el aire, sin saber quién iba a retransmitir el Rally de México, que era al mes siguiente. Y claro, aquí pues empezamos también. Seno Nevero, ¿no? Los rumores de. Los rumores. Porque al final, claro, hay muchos interesados en un contrato de difusión de un campeonato mundial de rallies. Hay muchas empresas interesadas porque es mucho dinero el que atractivo, se mueve. Pero es atractivo. ¿Pero a qué precio? Algunos de los que sonaban, entre otros, pues imaginaos, era la que dijimos antes, la británica ITV4, que es muy famosa en cuanto a retransmisiones. Famosa del británico de turismos, da miles de deportes, ¿no? Pero de automovilismo sí que sepa, británico de turismos. Exactamente. Incluso llegó a sonar hasta Al Jazeera. Acordaos que veníamos de intentar un acuerdo con Qatar para intentar salvar esto. Al Jazeera también se interesó por la difusión de esto. Y bueno, al final, Pablichor, te voy a decir a ti el acuerdo para el cual se llega para México, porque te hará especial ilusión como fanático de Eurovisión que eres. Efectivamente, porque se llega a un acuerdo con la Unión Europea de Radiodifusión, efectivamente, los mismos promotores que realizan cada año el Festival de la Canción de Eurovisión, y aparte titulares de los derechos de los Juegos Olímpicos en Europa hasta 2012. Que, bueno, pues ya con la transmisión de deportes y grandes eventos, creo que tenían ya bastante conocimiento. Ese amplio conocimiento en esa competición, ciertamente ilusionante, como siempre es el lanzamiento de martillo, pues para dar la especial de Guanajuato, pues siempre... siempre importa tener ese conocimiento. Entra bien. Sí. Pero bueno, por lo que sea, hacía falta algo más que conocimiento. No íbamos a pedir mucho tal como estaban las cosas, lógicamente, no queremos ver los coches correr y tener un resumen. Perdona que te corte, del meme de las fichas del dominó, de una ficha pequeñita que acaba tirando una ficha muy grande. Sí. Pues esto sería lo mismo. Un ruso mete dinero en un banco lituano, el chiquilicuatre acaba en un C4 Gol Rally Car. Más o menos podría ser cómo podría haber llegado este vídeo. Todo esto ocurría mientras la FIA pues, se ponía manos a la obra para encontrar una estabilidad para el Mundial de Rallys de cara a 2013, porque pues eso, lo del promotor pues, solo iba a ser para este año, lo del cronometraje tenía pinta que también, era muy provisional,
Y para 2013, con la entrada de Volkswagen, ahí metiendo el grupo BAG, que era un activo importante para el Mundial de Rallys, pues había que tener las cosas cerradas. Claro. Entonces, acordaos la cifra que hemos dado en el programa, digamos, anterior, que tenéis en el canal secundario, quien quiera verlo. Que se habla, se dice, se comenta. Todo esto son rumores y no tenemos ningún tipo de información porque es lo que más o menos hayamos viendo. O sea, que si al final llega esto a alguien que tenga algo de información, pues que no ponga un comentario en plan, no tenéis ni puta idea. Avisamos de que esto es lo que se habla, pero el acuerdo de difusión de aquí en adelante, el que quiera ser prometedor, se habla de 500 millones. Se habla. No que vayan a ser, porque no hay información, ¿vale? Que luego es que tengo que leer los comentarios de YouTube y la mayoría son guays, y luego hay gente que no le gusta, que a mí me parece bien que lo ponga, pero luego hay no, yo mira, es que soy trabajo dentro del promotor del Mundial de Rallys y no tenéis ni puta idea, la cifra no es esa. Bueno, gracias, pero joder, no publicáis ninguna cifra. Claro, gracias, pero ven y dinos cuál es la cifra. Es que no publicáis cifras. En este caso, Publisher, Sky, ampliamente conocida, Sky Sports, su oferta para ser promotor del Mundial de Rallys en esos años fue de 10 millones de euros. Hombre, a ver, entre Pepín y Pepón está Pepe, ¿no? Claro, yo entiendo que dijese la FIA, hombre, 10 millones. ¿Qué hago yo con 10 millones? Sí. Y ahí, a mediados de 2012, ahí en plena crisis, ya comienza a haber rumores de Red Bull, porque, claro, compañía de bebidas, pues eso, pues su equipo de Fórmula 1 y demás. Pero ya como que se metían a lo grande ya en retransmisión de eventos, en sus propios eventos de Red Bull, pero bueno, ya querían acaparar un poquito más incluso. Entonces aquí ya, con el tema de Red Bull Media House, ya comenzaba a haber rumores de que podían apostar por el Mundial de Rallys. Yo de aquella creo que no había una sola persona que se negase a esto, que hay que contemporalizar un poco. No había una sola persona que se negase a esto porque era como, ¡buah! Red Bull de aquella estaba no de moda, súper de moda. Era como moderno, o sea, totalmente, era como entramos en el siglo XXI. Ahora como sí. que te tocase Midas. Red Bull, ahora entra sí. Sangre joven, ¿sabes? Algo así, sí. Claro, ahora sí. Ahora por fin va a entrar Red Bull y tal. Y años después yo lo único que creo es que fue una condición que se les puso por algo de la Fórmula 1. En plan de, mira, tener que coger este muerto como sea. Porque tampoco es que haya visto yo, más allá del patrocinio en Volkswagen, que ahí lo hicieron muy bien, y luego de los patrocinios principales a los pilotos, que ahí lo hacen, que ahí son cracks y claves totales. A nivel de lo que ha sido el campeonato, yo tampoco he visto en todos estos años un avance brutal. No, yo tampoco, ¿verdad? Obviamente hemos avanzado en el tema retransmisión, con el tema de Rally TV y demás, pero... A ver, que yo venía de pensar lo mismo que está poniendo Julis de V. No en este momento, años después. Veníamos de pensar, joder, estos son capaces de tener a medio mundo mirando a un fulano subiendo en globo a casa de no sé dónde y a tirarse abajo, que me parecía una de las cosas más absurdas del mundo. O sea, que es como llegaste, te tiraste y... Ya está. Y a los 3 meses le quitaron el récord. Pero no lo vio nadie. Que ese streaming tuvo a medio mundo, me acuerdo, viéndolo. Más que nada porque yo lo vi. ¿Y qué me interesaba a mí que el Felix Baumgartner se tirase de no sé dónde? Bueno, pero era algo como súper novedoso y todo Dios mirando. Y podía salir mal. Sí, es que la gracia era que podía. Claro. Yo creo que ese fue el gran escaparate de Red Bull de cara al mundo, de que podían retransmitir grandes eventos, porque esto era un total desafío. Total desafío. Entonces dijimos, bueno, joder, parece que nos vino Dios a ver, en este caso, bien la FIA aquí. Y yo creo que la FIA, en este caso también, creo que pensaba un poco parecido. Si Red Bull no levanta esto... volviendo a nuestro amigo Vladimir y para acabar este vídeo, porque hemos dicho que, bueno, pues orden de extradición y olvídate del tema, pero ¿en qué quedó? ¿Qué fue de Vladimir? ¿Dónde está Vladimir? ¿Por qué se le condenó a Vladimir? Queremos saber dónde está para acabar este vídeo, porque, hombre, si hay un beneficiado de todo esto son los abogados de Vladimir. Si cobraron, como siempre, el que sale beneficiado de todo esto siempre es un abogado, macho. Es increíble. Anda que no tuvo juicios. Anda que no tuvieron juicios. Hay, que no nos vamos a meter, pero hay historias. Acordaos que al padre de Vladimir le intentan asesinar unos 3 chechenos. Que todo es magnífico. También hay juicio por aquello, porque se dice que le pagaba a uno de los del banco rival. Bueno,
Bueno, magnífico. O sea, da para hacer una serie de Netflix, no nos vamos a parar tanto ahí, pero es verdad que algún juicio que otro tuvo. Hombre, le tocaba pasar por ello, ¿no? Sí. Bueno, para empezar, en junio de 2016 todas estas cosas van lentas. La justicia va lenta no solo en España, amigos, por si tal. La globalización es para todo. La justicia va lenta. En 2016, junio de 2016, condenado a 1 año de cárcel en Reino Unido por desacato al no revelar información sobre sus activos al frente de un banco llamado Krachbanka. El banco letón. Que dije al principio dije que era lituano, pero es el letón. Es las Villas, que es el Letonia, sí. Bueno, en 2016 él ya estaba en Rusia. Lo que sea, Rusia suele ser un buen país para librarte de juicios fuera de Rusia. Claro. Pero dentro de Rusia te puede matar, entonces pues una cosa por otra, o sea, es complicado. Exactamente, pero dentro de Rusia, pues al final contactar con un checheno que tenga poco que perder, pues es bastante sencillo. La sentencia, pues bueno, pues sí, fue dictada y fue condenado a ello, pero no estaba en Inglaterra, por lo tanto... Pues nada. Ahora bien, llega 2018 y le arrestan directamente en Rusia, en su casa, porque tiene muchas causas pendientes en Rusia. Y en el 11 de marzo de 2019 se le condena ya por fin a 2 años y medio de cárcel por fraude relacionado con el Banco Sovetsky. Otro banco. Otro banco. Es que tenía 80.000 bancos, que no nos vamos a parar, porque tenía un conglomerado bancario increíble. En todos y cada uno hay problemas de fraude. O sea, por lo tanto, tenía varias por donde tirar. Rusia no colabora con Lituania en materia legal, ni tiene tratado de extradición. Por lo tanto, claro. Por lo tanto, esto ya es cosa nuestra. En Lituania, acordaos que también tenía bancos en Lituania, juicio por apropiación y malversación a gran escala. Escala. Claro, es que el Lituania era el 5º banco más importante. Y entonces, claro, es el juicio más importante porque es apropiación y malversación indebida de los activos del banco Snoras. Otra vez. Quiebra del banco fraudulenta, o sea, el banco quiebra por culpa tuya, básicamente. Contabilidad falsa, abuso de poder y falsedad documental. Abuso de poder. Me encantaría saber qué momento. No está mal. Abuso de poder es ole mi polla, ¿no? No está mal, ¿vale? Aquí mando yo y ya. Efectivamente, por lo que se sabe, en Rusia chupa cárcel por los 2 años y medio, por lo que se sabe. Por lo que se sabe, que no encontré. Mira que intenté. No hay. O sea, es verdad que hay las noticias que hemos encontrado, claro, sobre todo en foros del Portsmouth, bueno, en la BBC hay noticias de esto, y se dice que sí, que va a entrar en la cárcel. Que va a entrar en la cárcel, pero es Rusia esto, ¿eh? O sea, que no sabemos si el tío no he visto al final fotos, ha chupado. Claro. No sabemos si el tío al final ha chupado. Y el año pasado, noviembre de 2024, se le condena a 11 años de cárcel en Lituania por apropiarse de un total de 510 millones de euros junto a su socio Baranauskas. Tiene nombre también de auténtico dios. El de Lituania. En Lituania es donde más, digamos, más problemas tuvo. 510 millones de euros. Bueno, ya dan para vivir bien, ¿eh? Ya dan para vivir bien. 255 cada uno. Si os preguntáis dónde está ahora este hombre, pues no sabemos. Publicaremos el vídeo y entraremos nosotros. Nos vendrán 3 chechenos a buscar a nosotros, lo más probable. Pero no hay noticias, lógicamente, del paradero de este tío. ¿Sabes? Se sabe que está en Rusia, porque como salga de Rusia, pues como ponga un pie fuera de Rusia, pues tiene ciertos problemas. Pero esta es la causa por la cual el Mundial de Rallys casi se va al garete, casi quiebra y de verdad que estuvo cercano a su defunción total, asumiendo deudas y con problemas muy, muy graves. Volvemos a repetirlo, o sea, esos 2 momentos muy críticos, sobre todo antes de Monte Carlo y antes de Suecia 2012, donde si no se llega a materializar alguna de las cosas que habíamos dicho, como era pues, o cronometraje, no se puede desarrollar el rally sin cronometraje, no vas a hacerlo a mano o como quieres hacerlo, no vale hoy en día. O no había retransmisión, era el fin del Mundial de Rallys. Porque en ese momento se empiezan a incumplir contratos con patrocinadores de las marcas se van y no queda nadie aquí, queda hecho un solar esto. ¿Cómo se remonta? Sería el fin del Mundial, completamente.